¿Qué tal? En esta oportunidad quiero compartirles este tema de las palabras que Jesucristo dijo prohibiendo llamarle a nadie maestro ni tampoco padre. Lo quiero hacer porque en estas fechas, en estos días, estuvo aquí en Estados Unidos, en algunos estados, estuvo y también estuvo en la isla cubana anteriormente, el jerarca de la Iglesia Católica Romana, de nombre Francisco, y que precisamente él ostenta los títulos, dos de los cuales son el de Padre, quiero decir Papa, y Santo Padre. También este título de padre se lo dan a muchos de los líderes comunitarios en las diversas ciudades donde se encuentran las iglesias católicas, los dirigentes de ellas, unos de ellos cargan ese título de padre. Y no lo cargan así nomás porque sí, sino porque se preparan en sus instituciones, en sus institutos, para poder llegar a obtener ese título de padre. Así que yo quiero en este momento pues abordar este tema de la forma más breve que me sea posible, y quiero dar la lectura iniciando sobre esto en el Evangelio de Mateo capítulo 23, desde el primer versículo hasta el 8 por lo pronto, y lo hago de esta Reina Valera de 1960, que es esta versión. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Hasta aquí por lo pronto esta lectura. Está muy claro lo que el Señor Jesús está prohibiendo: a nadie le llames maestro. Ahora bien, ¿por qué el Señor hizo estas prohibiciones? Lo tenemos desde luego, como respuesta lo digo, en el contexto que acabo de compartir. Dijo el Señor que los escribas y fariseos, y hablo de ellos, no vamos a usar como equivalencia ahora al jerarca y los líderes religiosos de la iglesia romana. Dijo el Señor de estos grupos de los escribas y fariseos, que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, es decir, llevaban la enseñanza que Moisés transmitió. Y por eso el Señor Jesucristo dijo que todo lo que ellos les enseñaran, lo obedecieran y lo hicieran. Sin embargo, el Señor Jesús objetó diciendo: pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, se enseñan, pero no hacen. Ellos no se someten a estas ordenanzas, a estas doctrinas que tomaron de Moisés. Y enseguida el Señor dice que ellos, y eso es lo que no se debe hacer, dijo que ellos atan cargas tan pesadas sobre los discípulos. Dijo que son tan pesadas que son muy difíciles de llevar, de llevar o de moverlas, como dice aquí la Escritura.
Y ellos ni con un dedo, dijo el Señor, las quieren cargar o mover o llevar. De modo que aquí yo puedo encontrar una hipérbole, es una exageración intencionada cuando el Señor dice que atan unas cargas tan pesadas que son difíciles de mover, pero que ellos, los líderes, fariseos y escribas, no querían ni con un dedo mover. Entonces esta es una exageración intencionada, pero para ubicarnos en el abuso que estos líderes cometían. Luego el Señor comienza a decir, ahora empieza a describir la arrogancia de estos líderes, la jactancia, la vanidad, y también, como decimos ahora, estaban hinchados, ¿verdad? Llenos de arrogancia. Y entonces ahí es donde el Señor dice que les ensanchan, dicen, sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Estas dos cosas realmente no puedo yo meterme de forma muy amplia a describirles, porque no es realmente parte del tema y no quiero hacerlo muy largo. Pero mire, tengo estos breves resúmenes sobre ambas palabras, filacterias y flecos. De la primera, filacterias, dice: cajitas cuadradas hechas de piel de animales puros, dentro de las que se guardaban 4 pasajes de la ley. Estos 4 pasajes de la ley se encuentran en Éxodo capítulo 13, verso 1 al 16, Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al 9, y capítulo 11, del verso 13 al 21. Los judíos religiosos se las ataban a los brazos y a la cabeza, se las ponían en la sinagoga o en la casa antes de la oración matinal, excepto los sábados y ciertos días de fiesta especiales, etc. Sobre filacterias dice: cordoncillos o borlas colgados en los bordes de los vestidos de los israelitas, de acuerdo con la ley. Esto se halla en Números capítulo 15, versículos 38 y 39, como también en Deuteronomio capítulo 22 y versículo 12. Y continúa la lectura y lo vuelvo a leer, pero ya sin dar esas citas. Dice: cordoncillos o borlas colgados en los bordes de los vestidos de los israelitas, de acuerdo con la ley, que servían para recordarles todos los mandamientos de Dios y la necesidad de obedecerlos. Bueno, aquí brevemente lo que se refiere a las filacterias y a los flecos. Ahora pues, después de ello el Señor, y esto lo hacían, agrandaban las filacterias y extendían, alargaban los flecos, pues para lucir unos vestidos más pomposos, y que como los ciudadanos sabían que en esos cuadritos de las filacterias llevaban esos textos de la ley, como para mantenerlas como recordatorio, pues entonces la gente los admiraba. Miren cómo hasta ponen la ley de nuestro Dios allí tan pegado a ellos para denotar su pasión por la palabra de Dios. Y entonces les encantaba que los honraran ahí en las plazas. Dijo el Señor luego que amaban las salutaciones en las plazas, los veían con esa pompa de vestimentas, ¿verdad? Y pues claro, ¿verdad? Con gran admiración: rabí, rabí. Así como la gente miró ahora que anduvo pues aquí en Estados Unidos y donde quiera que se mueven, ¿verdad?, a esos jerarcas de la Iglesia Católica con esa admiración. Parece que están mirando a Dios en vivo, ¿verdad? Bueno, en vivo y como otros ponen ahora, ¿verdad?, en tiempo real, viendo a Dios en tiempo real. Ay, por Dios, cuánta ignorancia. Pero bueno, continúo. De modo pues que dijo el Señor que amaban. Mire, aquí voy a repetir la serie de las cosas que ellos amaban. Dijo el Señor que aman los primeros asientos en las cenas. Seguramente
para que amaban los primeros asientos porque son los de mayor honra y distinción. Y entonces les encantaba que la gente los honrara y los distinguiera. Luego dice que también aman los primeros asientos en las primeras sillas en las sinagogas, lo cual supongo debe significar que les gustaba estar al frente, como para mandar el mensaje a los demás de que, míralos, allá se ponen hasta el frente, porque tanto aman escuchar la ley de Dios, que no quieren perderse nada por distracción, como los que estamos más atrás, nos distraemos con los ruidos de los niños, o de esto o aquello, y ellos están muy atentos, ¿verdad? Vanidosos, apantalladores. Luego también dice que amaban las salutaciones en las plazas, lo que ya mencioné un poco antes. Y también dice que aman que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿verdad? Ahí esos saludos en las plazas, o ahí mismo en el templo, ¿verdad? Que le dijeran rabí, como con esa admiración. No simplemente rabí, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, rabí, ¿cómo está usted, rabí? ¿Verdad? Reverenciándolos. Pues bien, entonces el Señor está haciendo estas prohibiciones. Y luego entonces continuó diciendo, y aquí continuó la lectura en el verso 9 y verso 10. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni llaméis, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Es decir, él mismo que estaba hablando. Ahora pues, ¿cuál es la respuesta que encontramos de los católicos? Ellos creen que están siendo muy inteligentes con las respuestas y argumentos que nos dan. Escuche usted, nos dicen, entonces quiere decir que a nuestros progenitores no les debemos decir padre o papá. ¿No te das cuenta, cabezón? ¿No te das cuenta de que esta objeción no me la estás poniendo a mí, se la estás poniendo al que dijo esas palabras? Recapacita, porque si me lo estás diciendo a mí, sabes una cosa, se lo estás diciendo, repito, al que dijo esas palabras. A Cristo es al que debe decirle. ¿Por qué no dices, Señor Jesús, entonces tú quieres decir que ya no le podemos decir padre o papá a nuestros progenitores? Díselo a Él, alégale a Él, discútele a Él, a ver si puedes ganarle a Él, ¿verdad? A ver si puedes tú ganar en este debate con Cristo. Otro argumento, dicen, pero mira, ahí en el Evangelio de Lucas se dice de que cuando de ese que nos dice del pobre Lázaro y aquel rico que hacía diario sus grandes banquetes llenos de pompa, ¿verdad? Murió uno y otro a su debido momento, y cuando ya entonces estaban muertos en la carne, entonces hay un diálogo entre el rico y Abraham, donde le dice, Padre Abraham, te ruego que mandes a Lázaro y aunque sea moje la punta de su dedo para beber, porque aquí estoy entre tormentos grandes, etcétera, etcétera. No lo di textualmente, pero esa es la idea y usted lo sabe. Esa es la idea. De modo que nos dicen, muy inteligentes los sacerdotes de la Iglesia Católica y esos padrecitos, esos teólogos que nos citan este argumento diciendo, mira, ahí vemos que le dice Padre Abraham, entonces ¿qué? Y yo te digo también a ti, entonces ¿tú qué? Pues el problema lo tienes con Jesucristo, acuérdate, no lo tienes conmigo. Todavía ellos, queriéndose pasar de listos, me vienen y me dicen, pero mira, en las cartas de Pablo dijo que él es el padre en el Evangelio de Timoteo, y eso está en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2.
Y luego también Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículos 14 y 15, entre otras más citas, pero en esta dice que les dijo Pablo que aunque tengan, diciéndoles Pablo a los Corintios, les dijo que aunque tengan muchos ayos entre ellos, o sea, muchos instructores, no tienen más que un solo Padre, porque dijo, yo los engendré en el Evangelio. Y citan otras más también del apóstol Juan, donde también dice hijitos en las cartas juaninas o juaónicas, como les llame, las cartas de Juan. Y todos esos argumentos, mira, los tomo, católico, usted que me esté mirando, se los tomo y le digo al Señor Jesús, ahí están, Señor, son para ti. Ellos te la están poniendo, ellos pretenden que es a mí al que me están debatiendo, pero ahí te van, Señor, es a ti, porque tú, Señor, fuiste el que dijiste esas palabras. Ahora bien, que yo puedo presentar una solución a ello, claro que puedo, porque según creo el Señor me ha dado una mejor explicación, una mejor respuesta para esto, porque el Señor mira que yo no tengo problema de que si yo le llamaba Papa al jerarca de la Iglesia Católica, yo no tengo problema en decir, ahora entiendo que no debo llamarle así. Que si le llamaba Santo Padre, esto digo, si acaso lo hubiera hecho en el pasado, ahora no tengo problema. Pero tú, católico que me estás oyendo y mirando, creo que tú sí tienes problema, porque te cuesta más quitarle esos títulos a tu líder de Roma que a Jesucristo, al que según tú dices es a la máxima autoridad que debes seguir y obedecer. Pero ¿cómo demuestras que estás teniendo a Jesucristo como máxima autoridad aún sobre el Papa, que así le llaman, dije, si no eres capaz de hacerle más caso a lo que Jesucristo está diciendo, que a este hombre de la silla ilustre de Roma, dejarle de decir Papa y Santo Padre? No te engañes diciendo que Jesucristo está por encima de todos, más que aún por encima del jerarca católico. No te engañes, mientras no te atrevas a arrancarle esos títulos, al menos en tu persona. Obviamente no lo conseguirás en el resto de tu religión, pero que tú lo hagas, ni siquiera eres capaz de hacerlo tú. Una persona por ahí hasta me sacó un argumento también por demás absurdo, y tengo que decirlo así. Me citó al caso de Elías y Eliseo, donde este segundo le dice padre mío a Elías. Esto se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Eliseo le dice a Elías, padre mío, cuando Elías estaba siendo arrebatado de Eliseo por un carro de fuego llevado al cielo. Y yo te digo, tan fácil, mira, destruimos este argumento, que si tú hubieras pensado más este argumento, tú mismo lo hubieras descartado, mijo. Pero mira, ¿cuál es la respuesta? Cuando entra un mandamiento en vigor, hay que obedecerlo a partir de que entra en adelante. Un mandamiento, cuando se establece, no está válido ni vigente para los que vivieron en el pasado. Todo mandamiento o regla o ley que se establece comienza a partir de la fecha que se establece en adelante, mientras no sea revocada. Elías y Eliseo vivieron siglos atrás de cuando Jesucristo prohibió llamar maestro y padre a nadie. Así de sencillo. Aquí viene la respuesta si la quieren recibir. Y para mis hermanos que no son católicos, gracias a Dios, aquí pues les estoy también tratando de instruir sobre esto. Y si ya lo sabes, ya lo has sabido, gloria a Dios. Pero ahí te va para los que no lo sepan, o para los que quieran una refrescada. Escuchen bien. Jesucristo está diciendo
que no llamen a nadie, pero dijo de los que te estoy mencionando antes. Jesucristo estuvo hablando de los fariseos y los escribas, o escribas y fariseos. Estuvo hablando de ellos, de la falsedad e hipocresía de ellos. Y cuando dijo a nadie, la palabra nadie se refiere a los de los que él está aludiendo. No está diciendo a nadie en el mundo. No está diciendo a tu progenitor, no, tampoco a tu progenitor le llames padre o papá. Entendamos. Si yo estoy en un salón con un grupo de personas y les digo, a nadie le digan esto o aquello, les estoy diciendo a los que están aquí conmigo. Por ejemplo, si yo voy a poner más claro este ejemplo, parece que aquí, digamos, no lo di tan claro. Si yo estoy con un grupo de gente y traigo a uno, le llamo a uno y le digo algo al oído, y entonces le digo, a nadie le digas esto, estoy implicando que me refiero a nadie de los que están también allí, que no se lo digas a los demás. Entonces, ¿por qué digo que esto es la respuesta? Porque precisamente aquí con esto estamos quitando a Jesucristo de contradictorio, de haberse contradicho a sí mismo. Compréndelo, porque si dice a nadie le llames padre, y tú crees que él se refirió a nadie en el mundo entero, entonces sí estaría contradiciéndole que no le llames padre a tu propio progenitor, que no le llames padre a aquellos de los cuales es tu linaje, como el caso de los patriarcas. De linaje eran, ¿verdad?, estos judíos a los que el Señor les estaba hablando. Por eso es que se les llama padres. Entonces, cuando Cristo dijo a nadie le llames padre ni maestro, se estaba refiriendo a nadie de esos líderes religiosos que tienes contigo, a los escribas y fariseos. A ni uno de ellos le llames maestro, porque luego me dicen también los católicos, según ellos creen muy listos, dicen, entonces no le debemos de decir maestro a los que enseñan en las escuelas. Pues una vez más te digo que ese argumento, ahí le va al Señor Jesús, porque Él fue el que dijo esa prohibición. Pero te estoy ofreciendo la solución, que el Señor Jesús no se refirió que no dijeras a nadie en el mundo, sino en lo que se trata, o podemos decir en materia de fe, de religión. En materia pues de la fe, no le llames tú a tus instructores, no les digas maestro, no les digas padre. Y es lo mismo de lo de papa, porque es lo que significa, nomás que es en otra lengua, en el griego. De modo pues que ahí tienes la solución. Que no le digas a ningún líder religioso. ¿Por qué? Porque le sucede a ese líder o a esos líderes religiosos lo que les sucedió a los líderes religiosos de Israel, del pueblo de Israel. Todos hinchados, ya lo describió el Señor Jesucristo y te lo leí. Por eso dijo, porque se hinchan, se llenan de vanagloria, arrogancia, les encanta, aman que les digan rabí, que les digan padre o papa. De modo que el Señor no estaba incluyendo a los padres del linaje, no estaba incluyendo a los padres biológicos. ¿Y qué con lo de Pablo? Que él sí es un líder religioso, y Juan. Pero fíjate una cosa, que es correcto que sea uno, que alguien pueda ser padre espiritual, aún estos son líderes religiosos. Digo, para mí no lo serán realmente padres espirituales de parte de Cristo,
Pero si tú así los consideras, entiéndelo. Una cosa es que tú los tengas como padres espirituales, y otra cosa es que no les cuelgues esos títulos, que no les hables diciéndole padre, papa, maestro. Entiéndelo. Llámale por su nombre, llámale por otro título. Cristo no prohibió llamarles pastor. Diles pastor. O si crees que es todavía correcto llamarles sacerdote, pues llámales sacerdote. Pero los dos títulos que Cristo prohibió no fue ni el de sacerdote, ni el de pastor, ni el de doctor, sino solo el de maestro y padre. Y dije, la solución con lo de Pablo y Juan es que aunque ellos son líderes espirituales, padres espirituales, pero en la Biblia nunca, y con esto concluyo, nunca encontrarás un texto bíblico, porque si no ya me lo hubieras dado, donde diga que un discípulo haya dicho de Pablo, Padre Pablo, que un discípulo haya dicho de Pedro, Padre Pedro, que un discípulo haya dicho de Juan, Padre Juan. Porque ni del apóstol Juan, ni del apóstol Pedro, ni del apóstol Pablo se dice que sean padres, con sus respectivos nombres. Ni Padre Pablo, ni Padre Juan, ni Padre Pedro. Apóstol es otro título que el Señor no prohibió. Apóstol. O simplemente Pablo, hermano Pedro, hermano Juan, aquellos que vivieron juntamente con ellos. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Espero que verdaderamente haya sido de bendición e iluminación para ti. Tu hermano Arturo Guzmán Solorio, Guzmán Sr., se despide de ti. Hasta la próxima.